Puede ser. No, yo te lo dice mi compañero. Alexis. Sí. Sí, está manchado. Ahora igual, eso con alcohol le tengo que sacar y no tengo. Sí. Está conectando, entra adentro de estos límites. Sí, eso sí me acuerdo. Y eso sería todo. Buenísimo. Y ahí si comparto pizarrón. Ah, listo, está ahí. Ok, ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver acá. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Incorporé el todas. Los compañeros del aula híbrida están ahí. Buenas tardes, a ver, ¿quiénes están? Respecto del ejemplo, bueno, entonces acá desde Clara en adelante estamos saludándonos. ¿Están con el mate? Tenemos a Trilo, ¿y vieron? Vamos a sentirnos importantes, se van a poner ahí, van a empezar a contarnos vamos a hacer las presentaciones del caso, aunque ya nos conocemos. Bueno, ¿por qué me pasa que hay rostros que no reconozco? ¿Por qué me pasa eso? No tengo problema de salud todavía. Todavía no me agarró mi tío alemán, ese que agarra a algunas personas cuando crecen y que es bastante feo. Sí, el tío alemán, no, el Alzheimer todavía no me agarró. No, por ahí parece que tenemos que refrescarnos, ¿no? Vieron que cada tanto a mí me agarra la ironía y el sarcasmo. No sé, los que por ahí me conocen un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que hay rostros que no había visto en el PRI. Algunos sí, otros no, algunos vi más, otros menos. ¿Por qué? Por esta cuestión del aula híbrida, ¿sí? ¿Cuántos compañeros somos? Tenemos en el aula híbrida, hay 2. Y acá somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Somos menos que en la primera clase. 32 más 18, ¿cuánto es? 50. En la semana anterior éramos 54, 56 llegamos a ser. Las profes, menos 2, 54. Bueno. Acá están los 2 que me estaban faltando. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? El tío alemán todavía no me agarró. Bueno. ¿Cómo anduvieron? Siempre la misma pregunta, ya estamos, ¿sí? Ya más o menos sabemos de qué se trata. Somos más. ¿De qué se trata? ¿Estuvieron leyendo la materia? ¿Estuvieron viendo? Creo que cambiamos la modalidad. Eso les quería mostrar, en realidad, a Alexis, con Alexis estábamos mirando ahí, pero lo que yo les quería mostrar era esto, ¿sí? Quería mostrarles antes. ¿Quiénes cursan primera vez la materia? Es re fea mi pregunta, ya sé, pero por primera vez ni que hayan cursado condicional. ¿Está? Bueno, listo. Entonces, nosotros vamos a tener un sistema de cursado bastante parecido al de elementos del derecho privado, ¿sí? Vamos a tener nuestras clases de los miércoles que van a ser prácticas, que eso ya lo hablamos la semana pasada, y vamos a tener también un poco hoy de teoría. Estuvieron escribiendo algunos compañeros, adelante, pase.
algunos compañeros con respecto al trabajo en grupo que vamos a tener que hacer durante todo el cuatrimestre. Eso vamos a ver al final, en la última parte, porque vieron que se arma así como todo un revuelo cuando empezamos con las instrucciones, ¿sí? Entonces lo vamos a ver al final. Lo que sí tienen que hacer es, o tendrían que hacer, es mirar más o menos con qué compañeros van a desarrollar ese trabajo, ¿sí? También ya saben que en general nosotros ya por este sistema de que tenemos la correlatividad que nos conocemos en el PRI y después continuamos con LECOL, nos vamos a ver seguido y nos conocemos, ¿sí? Nos vamos reconociendo entre compañeros y con nosotros los docentes también. La profe Ceci joven, tiene una memoria de elefante, ¿sí? Se aprende nombre, apellido, número de documento, edad, parentescos, vínculos amistosos y otras yerbas. Y no es por ser mandada de parte, pero andamos por ahí también de este lado, ¿sí? Así. Si no los saludo en la calle, en realidad es porque no veo, eso también les aclaro, no veo nada, pero sí tengo buena memoria. Yo necesito saber, eso sí, antes de empezar, si ya formaron los grupos, si ya saben entre quiénes van a trabajar. Se queda sola con su soledad, pero vamos a encontrar algún compañero solidario o compañera solidaria, ¿sí? Pero no, yo creo, en su caso, yo no, la materia anterior, la que usted me mostró del programa, ¿es su nombre? Jessica. Jessica, usted me escribió, ¿no? ¿No me escribió? Bueno, en su caso, lo que me mostró de la equivalencia, ¿de qué materia es? Derecho empresario, o sea que es con derecho, con elementos del derecho privado. Usted tendría que rendir una parte nada más. Está bien. Porque dije que se me cruzaron todos los cables. Sí. No, está bien. No, para cursar no va a tener inconvenientes. Lo que sí tiene que hacer es rendir en la primera mesa. Lo mismo para en la situación de Jessica, es que la situación de Jessica tiene que ver con que tiene una equivalencia para rendir y entonces ella quiere saber cuál es la situación, que es una cuestión administrativa que se puede resolver. Si hay algún estudiante que no haya aprobado elementos de derecho privado, tiene que resolverlo con el profesor Rolando, ¿sí? Que es el titular y responsable de la cátedra. En principio les digo, es habitual que puedan cursar, pero la condición es que tienen que aprobar la materia en la primera mesa del mes de julio, ¿sí? De mitad de año. Y Adrián nos pregunta si se puede hacer de a dos. Sí, Adrián, pueden hacer de a dos. No hay ningún problema, el tema es que van a tener mucho trabajo, ¿sí? Bueno, y rápidamente, antes de introducirnos en el tema de hoy, ley de sociedades en la carrera de contador, sería derecho privado 2. Bueno, eso tenés que mandarle un correo al profesor, Carlos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Puedes quitar el micrófono? Urlit, ¿es tu nombre, tu primer nombre? Y así te dice, entonces te decimos Urlit, es más fácil de memorizarse. Bueno, dale. Entonces, en ese caso, preguntarle al profesor para el reconocimiento de la equivalencia de la primera parte de, o sea, sociedad es una materia completa en la carrera de contador y nosotros acá tenemos uno, ¿sí? O sea, es como que no tendrías solamente una parte del primer parcial, el resto, parche en principio, ¿sí? Bueno, lo que les quería mostrar a los compañeros que empiezan o sea, que en realidad cursan por primera vez nuestra materia, es lo que habíamos hablado la semana pasada. ¿Se acuerdan?
que ¿miraron el programa? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, vieron que es como que tiene bloques que están separados por la unidad 5, que se llama de la seguridad. Bolilla o una unidad hermosa, pero que generalmente nosotros no la damos porque quizás no sea tan pertinente para su profesión y además es digamos, al ser tan linda, es muy abundante, ¿sí? Entonces, vemos la primera parte que tiene que ver con el derecho del trabajo, que quizás ustedes se pregunten por qué nosotros tenemos derecho laboral. ¿Qué les parece? A eso también, ya saben, ¿no? Conversamos. Los derechos del trabajador, sí, eso sí. ¿Eh? Trabajo digno, ¿y qué más? ¿Qué les parece? Pensando así, ¿vieron cuando le damos el prompt al chat GPT? ¿Trabajan con chat GPT? No me engañen, no me mientan. Y que para eso estaban mis primeros novios. ¿Eh? ¿Hablan con el chat GPT? Bueno, cuando le dan las órdenes, ¿qué les dicen al chat GPT? ¿Cómo le ordenan que haga lo que tiene que hacer? ¿Nunca le dijeron posicionate cómo? Y ahí él se vuelve inteligente. Bueno, entonces acá, posicionándonos como técnicos universitarios administrativos contables. ¿Qué piensan o qué imaginan que tiene que ver el derecho laboral con su carrera o con su futura profesión? Liquidaciones, claro, liquidaciones en los recibos de sueldo, ¿sí? En los estudios contables generalmente, ¿a qué se dedican? Hay una parte, un sector de los estudios que ¿qué hacen? Liquidan sueldos, ¿sí? Y esa liquidación de sueldos, ustedes van a estar habilitados para hacerla. Eso y otras cosas más, ¿no? Otras cuestiones pertinentes a su profesión. Entonces, es muy importante que tengamos el conocimiento con respecto a la normativa, a la estructura o sobre qué se asienta el derecho laboral. Pero eso, como les dijimos la semana pasada, lo vamos a ver en la próxima, o sea, en la segunda, después del primer parcial. La experiencia que nosotros tenemos, generalmente a los estudiantes de esta carrera y de las carreras de ciencias económicas, les resultan más fáciles y entendibles y llevaderas las materias que tienen que ver con el derecho laboral. Les gusta, o sea, es como que les resulta familiar, ¿sí? Entonces, lamentamos decirles que eso, o sea, que como todo lo bueno, se va a hacer esperar. Entonces, esto, como les decía, está en la primera parte y vieron que tenemos todo el desarrollo y ahora al final vamos a ver otra vez la estructura de nuestro programa. Acá está esta que les decía, el derecho a la seguridad social, que aunque o sea, en todos los momentos de nuestra vida está presente la seguridad social y es muy importante, aunque nosotros decimos seguridad social y pensamos automáticamente en la jubilación, pues no. Antes también tenemos cuestiones de seguridad social durante el transcurso de la vida laboral, ¿sí? Y bueno, después tenemos la materia comercial y los sujetos comerciales que como tales han desaparecido del Código Civil y Comercial, pero que subsisten en la práctica diaria. Que si el profesor Martín López me escucha decir que han desaparecido, primero se infarta y después me reta en esos términos. Así, esa será su secuencia. Una dije
¿Quién es el empresario? Esto vimos en el PRI también, ¿o no? ¿O no lo vimos? ¿Eh? Bien. Entonces, nosotros tenemos empresa y empresario, ¿no? Tenemos como ¿cómo los podríamos llamar? ¿Dos qué? Esto no se limpia. ¿Dos qué? ¿Qué serían empresa y empresario? Dos personas, ¿sí? ¿Y la empresa es una persona? ¿Sí, no? A ver, se puso vos. Ahí estamos. Dijimos que teníamos empresario y la empresa, ¿no? ¿El empresario es una persona? Bueno, ¿y la empresa? También la persona jurídica. ¿Quién dijo? Persona jurídica. Persona jurídica. Puede ser que tenga personalidad jurídica. Vamos a ver, la empresa es una persona jurídica, el empresario es una Persona humana. persona humana. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? A ver, levanten las manos los que están de acuerdo. No tengan miedo a expresarse, que es lo peor que les puede pasar, que les digamos que no, acá no tiene ninguna consecuencia. Y en el aula híbrida, a ver, hagan sus manitos, sus deditos esos que mandan ahí al 1, 2, 3, 4. Todos opinan entonces que es una persona jurídica, la empresa. Vamos por ahí. A los compañeros que están atrás, no tengan miedo. Ya les digo, no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Bueno, es por acá, por donde dijeron, no es una persona jurídica. Es como, digamos, antiguamente decíamos que la empresa era como el reflejo de la organización de los bienes de la producción. Un concepto bastante anticuado, digamos. Pero, ¿cómo me dijo usted? Organizada. ¿Y qué tiene de característica la empresa? Cuando nosotros veíamos el PRI y veíamos las asociaciones civiles y las fundaciones, ¿cuál era el objetivo que tenían? No, justamente, la ausencia de lucro, las asociaciones. ¿La empresa qué tiene? Eso es lo que le diferencia. Fines de lucro. Fines de lucro. La actividad organizada, ¿para qué? Para obtener rentabilidad, ganancias, para hacer plata, en términos coloquiales. ¿Estamos hasta ahí? Bien, pero la empresa no es una persona jurídica. Por lo general, la empresa se apoya, se sustenta en algo que se llama sociedad. Entonces, ahí vamos de vuelta con las preguntas y los planteos un poco filosóficos, ¿no? Esas cuestiones que cada tanto nos preguntamos. Y si yo les pregunto qué es una sociedad, pero ustedes no saben nada no son estudiantes de la facultad, no vinieron, no tienen ningún contacto con la ley 19.550, no tuvieron contabilidad, no nada. Les pregunto, ¿qué es una sociedad? ¿O qué es la sociedad? ¿Ustedes qué me dicen? Grupos, vamos a anotar, a ver, grupos. Grupos, ¿qué más? Conjunto de personas. ¿Qué más? Puede ser unipersonal, pero así que... También puede ser unipersonal, pero si hablamos de digamos, el concepto intuitivo de sociedad que nosotros tenemos, porque yo soy abogada, ¿no? Y a mí me dicen sociedad, y el primer concepto que me viene a la mente es la comunidad organizada, que da origen al Estado. Imagínense. ¿Sí? Y que es un conjunto de personas, pero si nosotros, por eso les decía, si nos abstraemos, pero todos vamos por lo mismo, ¿no? Un grupo, un conjunto de personas, ¿y qué más? Muy bien. ¿Dos o más?
que buscan un mismo objetivo, ¿sí? Y entonces, Urlito, ¿usted estaba por decir algo? Sí, no, con una finalidad en común, pero ya dijeron. Finalidad en común. Bien, está. Bueno, entonces toda esta introducción es para que nosotros tengamos noción del tema que vamos a ver ahora, que en realidad todos la tenemos, todos. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros ahora lo que tenemos que conseguir es darle la forma jurídica o entender cómo se organiza jurídicamente una sociedad que está vinculada en este concepto de empresa que nosotros ya vimos y que le va a dar como el sostén a esa actividad económica organizada. ¿Está? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para poder entender, o sea, para poder aprender, primero tenemos que entender, comprender y después sentarnos a estudiar. ¿Está? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? ¿Qué pregunta? ¿Por qué dice que es distinta la empresa a la persona jurídica? Si una empresa puede funcionar sin persona jurídica. Una empresa puede funcionar sin personería jurídica, o sea, puede no estar, pero cuando vayamos a ver la ley, cuando ustedes miren la ley, por lo menos los grandes títulos, van a ver que aunque no tenga un nombre específico, no sea una SRL, no sea una sociedad colectiva, no sea una sociedad anónima, va a caer en esa actividad económica organizada, va a caer dentro de las previsiones de la ley. En el título, en la sección cuarta, ¿sí? Que son las sociedades que no están previstas normalmente. Pero eso va a pasar cuando tengamos siempre, ¿qué cosa? Un grupo, un conjunto o dos o más. Si cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con otra persona o se ponen de acuerdo entre dos personas jurídicas para dar nacimiento a una sociedad, entonces vamos a estar en una sociedad de las que están previstas en la Ley General de Sociedades, 19.550. Esa ley nosotros la vamos a tener acá en Infoleg. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando empezamos a estudiar Derecho, el profe o la profe Cecilia les habrán dicho que nosotros tenemos que siempre consultar Infoleg, ¿sí? Les habrá mostrado cómo teníamos que buscar la ley, porque en Infoleg nos trae siempre texto ordenado y texto actualizado de la norma. ¿Y qué teníamos que buscar siempre? El actualizado, ¿sí? Porque si podemos incurrir en algún error. Entonces, nosotros acá tenemos la denominación que le otorgó la ley 26.994. ¿Y esa qué ley es? Código Civil y Comercial, ¿sí? Porque ¿qué hizo el Código Civil y Comercial? Reformó de manera integral la Ley General de Sociedades. Los aspectos civiles y comerciales que antes teníamos por separado, los unificó y modificó también la Ley General de Sociedades. Porque entonces, en la modificación hubo que hacerle algunos ajustes, pero fue una modificación que que se pedía desde el 98, o sea, desde antes del 98, fue la reforma constitucional y vino a solucionar un montón de inconvenientes prácticos que tenía la otra modalidad. Teníamos, por ejemplo, contrato de compraventa civil, contrato de compraventa comercial. ¿Cuál era la diferencia? ¿Sí? Los efectos eran los mismos y teníamos que estudiar el doble. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ley? Esta ley es tan benévola que nos da un concepto en el artículo 1, nos dice que habrá sociedad. Antes decía habrá sociedad comercial, ahora dice habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley,
se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Parece un trabalenguas. ¿Sí? Es decir, si yo una persona jurídica no puede constituir una sociedad unipersonal. Eso quiere decir ese artículo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, ustedes van a ver que esta ley larguísima. Generalmente el profesor suele pedir SRL y sociedad anónima, por ahí algo de acciones o en comandita simple, pero las vedettes de nuestra materia, SRL y sociedad anónima. Puede ser que por ahí el profe Martín les cuente algo sobre las sociedades de apoyo al capital emprendedor, ¿sí? De esas, por ahí les cuenta algo. Y el resto las vemos, pero ya tienen un estudio un poco más así. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, acá está el concepto. Esto está en el aula virtual, ¿lo vieron o no? ¿No? Bueno, vamos a ver si les habilitamos entonces, voy a mirar después. Porque por ahí no está visible. ¿Está? Ah, bueno, sí, ya me parecía. Ya me parecía. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia? ¿Está? ¿Sí? Ah, bueno. Bien. La sugerencia que les hago es que no vayan a estudiar solamente el Power. Vieron que eso generalmente no da resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sociedad, nos tenemos que acordar de qué cosa, de lo que estudiamos cuándo. Si la empresa no es persona jurídica y la empresa se sustenta sobre una sociedad, ¿qué es la sociedad? Antes de ser esto que nos dice el concepto de que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada y bla, bla. ¿Qué es una sociedad? No me miran, a mí me da una... Si ustedes se vieran las caras, y yo me imagino que cuando uno está así... Un contrato, un acuerdo de voluntades. Por un contrato, vamos a anotar. Y no, contrato, a ver si... Después vemos qué pasa. Un acuerdo. Acuerdo, bueno, ¿quién más? ¿Qué opinan? ¿Qué es una sociedad antes de ser? Porque eso le puede preguntar en el examen el profe. Antes de ser una organización de personas. Antes de ser el concepto de la ley, mejor dicho, no una organización de personas. ¿Se dice un acuerdo entre partes? Sí, eso es parecido a un contrato. ¿Ustedes tienen socios? Yo tuve socia alguna vez. El que entendió, entendió. ¿Nadie tiene socio? ¿Por qué se ponen así? Que es como que es la vida misma. Ustedes tienen que entender que el derecho, ¿se acuerdan? Eso porque hace rato no lo digo. El derecho es como el amor, está en todas partes, ¿sí? Y si miramos en la farándula, tenemos derecho. Si miramos en nuestra vida, estamos impregnados del derecho. El derecho nos atraviesa, ¿sí? Entonces, si yo le digo, ¿tuvieron socios alguna vez? Hostia. Puede haber sido en cualquier ámbito de su vida, ¿sí? Primero nosotros tenemos que entender que en nuestra materia estudiamos, los profes vienen acá, les cuentan y les hablan en términos técnicos jurídicos, porque eso es lo que nosotros tenemos que saber, sí o sí, los conceptos, pero antes que eso nosotros tenemos que entender que el derecho nos atraviesa, nos pasa, todo esto que está pasando acá está atravesado por el derecho.
¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Alguna vez tuvieron un socio o una socia? ¿No? ¿Sí? La familia, ahí los hermanos suelen hacer sociedad para mandarse macanas, ¿sí? Uno pone la idea y el otro pone la ejecución. Sería una sociedad de capital e industria. Uno puso la idea, el otro puso la acción. El trabajo, el otro ejecutó la idea. En el caso de las sociedades de capital e industria, un socio pone el capital y el otro pone la ejecución del trabajo, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, nosotros ya estudiamos elementos del derecho privado, ya no estamos en esa primera parte de entender que está muy bien, contrato, un acuerdo, perfecto, ya pasamos esa parte. Nos vamos a elementos del derecho privado. ¿Cuántos tipos de personas existen? De personas existen. Según el ordenamiento, los terian todavía no están considerados personas. 2. Bien, ¿cuáles son? Persona humana y persona jurídica. Entonces, vuelvo a preguntar, una sociedad, antes de ser una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, ¿qué es una sociedad? De personas, y en el intermedio ya somos personas humanas, y en el medio, Un forma acuerdo. jurídica, una persona jurídica. Una sociedad siempre va a ser una persona jurídica. ¿Entienden por qué o no? Porque nosotros tenemos una sociedad que puede, el concepto nos dice una o más personas, pero no nos dice una persona humana o más personas humanas, lo que implica que una sociedad puede estar compuesta también por personas jurídicas. Y esta sociedad siempre va a ser una entelequia, siempre una entidad abstracta. Nosotros nos vamos a ver caminando a California S.A. ¿Sí? Nos vamos a ver caminando a la Facultad de Ciencias Económicas, que es una persona, bueno, la facultad está discutida, a la Universidad Nacional de Misiones. ¿Ustedes la vieron caminando por algún lado? No. Bueno, ¿por qué? Porque es una abstracción, ¿me entienden? Entonces, una sociedad va a ser, sí, es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para algo, pero la sociedad en sí, ¿qué tipo de persona va a ser siempre? Jurídica, ¿sí? Entonces, el concepto es el que nos da la ley, pero antes de eso nosotros tenemos que tener bien clarito que es un acuerdo de voluntades, o sea, que va a nacer a partir de un acuerdo de voluntades que va a estar reflejado ¿dónde? En el acto constitutivo. Y el acto constitutivo, ¿cuál va a ser? Un contrato. Y el contrato que refleja el acuerdo de voluntades. ¿Está? ¿Entienden todo? Fíjense como de un concepto tan chiquitito, tan básico, que parece tan simple, en realidad tenemos la regulación de un montón de situaciones de la vida comercial. ¿Está? Entonces, la empresa se va a sentar sobre esto y la forma en la que nace esta persona jurídica, que es una sociedad, va a ser a través del contrato por el cual se constituya o modifica una sociedad que se otorgará por instrumento público o privado. Entonces, ahí nos vamos a ¿qué? ¿Qué es ese contrato por el cual se constituye una sociedad? ¿Cómo se llama? Eso lo ven en contabilidad. ¿Contrato? Constitutivo. Constitutivo o contrato social, exactamente, ahí está. Es el contrato social, porque cuando nosotros hablamos de una asociación civil, ¿cómo se llama el acto constitutivo? Estatuto. ¿Sí? Acto constitutivo o estatuto. Ahí es donde empieza a ser importante que nosotros manejemos, ¿qué cosa? Los términos jurídicos. Bueno, entonces, por instrumento público o privado, dice la ley, ¿no? Bueno, ¿y eso qué implica? ¿Cuál era la diferencia entre un instrumento público y privado? ¿Me dicen la simple?
la publicidad del acto. Claro, ahí, y los bienes que integran el patrimonio. Ah, ¿vieron? Bien ahí, está. ¿Vio? Va por donde están diciendo. A ver, ¿su nombre me recuerda? Jeremías dice que ¿me repite lo que dijo? Depende de la personalidad jurídica que adopta, si es instrumento público o privado, su modo de constitución. ¿Su nombre? Juan. ¿Qué dice? Al instrumento público lo otorga un escribano y al privado entre partes. Bien. Lo repito para que escuchen los compañeros. ¿Y los compañeros del aula híbrida? ¿Qué opinan? ¿Urlit o Urlit? Urlit, sí, Urlit. para mí tiene que ver la publicidad del acto, un contrato entre dos La personas. publicidad del acto. Bien, Sí. ese era el centro de su... ¿Y alguien más? Ay, no sé por qué grito. Cuando grito ustedes me dicen, baje. Después llego a Julio sin voz. Bueno, la diferencia, apréndanse, porque cuando les pregunte el profe en la mesa, ustedes le tienen que decir, escuchen. La diferencia entre público y privado, la principal o sustancial diferencia es que los instrumentos públicos hacen plena fe de su contenido, ¿sí? Y los privados son prueba, ¿sí? Dan prueba si tienen fecha cierta y firma de las partes, si es que está certificado. Si el contenido podemos discutirlo. No se eso, porque cuando ustedes estén ejerciendo su profesión, puede ser que se les presente algún como medio probatorio de algo, un instrumento público o privado, entonces ustedes lo miran y ya le dicen a quien, enseguida repito, lo manifiestan, si es una escritura pública, ustedes dicen, bueno, yo ya sé, esta sociedad está bien constituida, ya pasó por el registro, no tengo nada que objetar, salvo que haya algo raro. En cambio, si es privado, lo tenemos que ver. La diferencia, Luciana, es que el instrumento público hace plena fe de sí mismo, es decir, de todo lo que dice el instrumento público, todo lo que allí esté expuesto va a ser considerado como verdadero y real, tanto fecha, contenido, firmas. Cambio en el instrumento en el privado, si está certificado, solamente le da fecha cierta e identidad a los que firman, a los firmantes. Pero el instrumento privado nosotros sabemos que podemos celebrar un acuerdo acá, rubricamos ese instrumento y es un acuerdo. Después, la validez probatoria que tendrá será lo discutible. ¿Entienden? Bueno, entonces, una vez que tenemos la... Sí. Igualmente el instrumento privado tiene que pasar al registro público. Exactamente, eso es lo que viene ahora. Y ahí se transformaría en instrumento público. No se transforma, tiene la intención del oficial público, del órgano de contralor, entonces eso le va a dar validez al contrato. Exactamente, sí. Sigue siendo un instrumento privado, sí. Bueno, acá viene esto que está diciendo Jeremías, que el acto constitutivo, su posterior modificación y el reglamento de la sociedad va a tener que inscribirse o pasar por el registro público del domicilio social. Ahí nos vamos otra vez a ELPRI, y se acuerdan de lo que nosotros hablábamos de los atributos de la personalidad jurídica. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles? Yo digo, parece que no tengan miedo. Bien, ya me parecía que estabas muy calladito ahí, Nombre, domicilio,
¿Qué más? ¿Y qué más? Capacidad. Lo único que no hacen las personas jurídicas muy sabiamente es casarse. ¿Sí? No se casan, no tienen hijos, no quieren estado de familia. ¿Sí? Estado es el otro, es el último atributo que sí tienen las personas humanas. Bueno, entonces, domicilio. ¿Cuál es el domicilio social? El que se fija en el estatuto, ¿para quiénes? Para las asociaciones. Acá nosotros hablamos de qué? De contrato. ¿Sí? Eso internalicen, porque a veces pasa que como es asociación y sociedad, nos confundimos y está bien lo que nosotros queremos decir, pero el término que utilizamos no es el adecuado. ¿Está? Bueno, entonces domicilio social, ¿sí? Es el que se fija donde en el contrato. Yo voy a borrar esto de acá porque queda feo. Bien, ¿y qué pasaba si la persona jurídica tenía sucursales? Domicilios especial, ese es por ahí, pero los domicilios de quiénes, de las sucursales. Sucursales que, ¿para qué servían? Para el cumplimiento de las obligaciones allí contraídas. ¿Estamos? Que vendría a ser una especie de desmembramiento del domicilio o un domicilio especial, si lo quieren llamar así. Bueno, entonces, la inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes. Esta ratificación quiere decir que los otorgantes van a decir que sí, que ellos suscribieron ese contrato. Va a ser válido, ¿está? Excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas. Si pasó por el escribano y el escribano no certificó la firma, entonces quiere decir que no va a hacer falta que vayamos a ratificar nuestro contrato social al registro público, que era esto que hablábamos hace un ratito, ¿sí? La intervención del oficial. Las sociedades harán constar en la documentación de que ellas emanen la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el registro. ¿Esto qué es? Ustedes se hicieron un taller societario, ¿no? ¿Qué instrumentos otorgaban las SRL? Otorgan. ¿Qué hace una SRL? ¿Constituyeron la SRL? ¿Aprobaron la materia? ¿Están en el trámite? Se ríen, sí. Mi mamá decía que el que solo se ríe su picardía se acuerda. ¿Eh? Y aplica para todo, es así, no se ríen solo, pero es como que alguna picardía ahí vinculada a la materia habrá. ¿Aprobaron? ¿Su nombre? ¿El suyo? ¿Sí? Yamila. Yamila, ¿usted aprobó la materia? Sí, aprobó. Bueno, entonces cuéntenos. ¿Qué hace una SRL? ¿Qué hizo en el taller? ¿Qué hizo? Actas, contrato constitutivo. Ujú. Fueron a inscribir. Sí. Reserva el nombre, el edicto, muy bien, Luciano, el contrato constitutivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Después, cuando estaban trabajando, la sociedad trabajó o fue una sociedad fantasma, como hay mucho por ahí. Ese re fantasma, ¿vieron? ¿Fue una sociedad del estilo que trabajó o no? Formularios de datos filiatorios para cada socio. Bien, muy bien. ¿Tu nombre? Beatriz.
¿Hizo algo con la sociedad? ¿No? ¿No hicieron nada? ¿No? Ay, ¿no le sacaron por un tubo? Cuando fueron a ver ese trabajo de campo. Ah, yo me acuerdo que en la escuela me mandaban, anda, nena, volvé cuando crezca. Así, esa mala onda tenían. Ahora es como que mejoró el trato con las personas, pero antes era así. Y fueron a ver cómo es, eso se llama trabajo de campo. Hicieron trabajo de campo. ¿Y tuvo alguna actividad la sociedad durante el año o no? ¿Qué vendí? Compró, vendió y ¿qué emitían? Factura. ¿Y qué tenía la factura? Porque vieron que nos vamos, y acá era por esto, las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el registro. Bien. A ver, ¿cómo se llamaba? Díganme el nombre de algunas sociedades. Vamos por la factura, que es un instrumento. ¿Cómo se llamaba? ¿Su sociedad? Mundo Peludo. Ay, qué buen nombre. Mundo Peludo. ¿Qué era de perros? Bien, Mundo Peludo. Bueno, SRL. La ley establece que, de acuerdo al el tipo societario debe estar identificado, ¿sí? En todos los instrumentos, lo mismo que dice ahí, ya nos adelantamos. Si es SRL, las siglas; si es sociedad colectiva, las siglas; y si es SA, SA. Después, que trae el quit o la quit, ¿sí? Y en algún lado por ahí no decía PJ, la factura. Les pregunto esto desde la total ignorancia contable. Persona jurídica y un número. ¿Saben dónde se ve eso? Generalmente, no es el caso, pero se ve. ¿Vieron generalmente en las asociaciones civiles? En las asociaciones, claro, ahí exactamente, en las asociaciones que les dice PJ o número de personería, tanto, PJ número y un numerito. Eso quiere decir número de persona jurídica que le asignó el registro, ¿sí? Puede ser que las facturas estén exentas, pero van a ver que otros instrumentos que otorgan las sociedades tienen que contener esa identificación, porque es la identificación de la inscripción en el registro. Así como vendría a ser como el número de documento. ¿Está? Sí. Bueno, la sociedad solamente se va a considerar regularmente constituida con su inscripción en el registro público. Es decir, que antes ya tuvimos. Los compañeros del aula híbrida, ¿qué edades? ¿La suya? Delicias corporativas. Yo me imagino unos muffins con chocolate a esta hora, así para el té. Delicias corporativas, ¿no? Está muy bueno. Que tienen que reservar el nombre después, se guardan para sus empresas, cuando terminen de cursar el TUAC. ¿La suya cursó taller? ¿Punto café? ¿Y la suya? ¿Sí? Café. Ah, acá tenemos una conjunción, bien.
Encima, me hablan de las delicias, del café. Yo no tengo ni un mate hoy. Por allá atrás, a ver, ¿usted se acuerda del nombre de la sociedad? ¿Cómo? Comillo. Sí. Muy original. Bien, ¿eh? Bueno, buenos nombres. La verdad que muy, muy originales. Va a tener eso y después, como dijeron los compañeros, también el contrato va a tener que tener los datos filiatorios de los socios. Razón social es esto que estábamos hablando, el nombre de nuestra sociedad, designación de su objeto. Acá seguramente ya lo vieron también, pero la ley nos establece que debe ser preciso y determinado. ¿Qué implica eso? Vieron que nosotros cuando estudiábamos en general en elementos del derecho privado, objeto de los actos jurídicos, ¿nos decía preciso y determinado o qué decía? Sí, tiene que ser posible material, jurídica y materialmente, no necesariamente físico. No contrario a la ley, determinado o determinable, ¿sí? Acá la ley se pone un poquito más dura, por decirlo de algún modo, y nos dice determinado. Es decir, que el objeto que va a desarrollar nuestra sociedad, supongamos empresa, tiene que estar determinado. Es decir, que si yo digo o inscribo en el registro público el contrato y el contrato establece que mi sociedad se va a dedicar a la venta de café para el público, al consumo, no voy a poder dedicarme a vender lechuga, por decirlo así, ¿sí? En un ejemplo bastante básico. O no me voy a poder dedicar a la venta de maquinarias agrícolas, tengo que vender café. Ahora, si yo me quiero dedicar a la venta de maquinarias agrícolas, voy a tener que poner ventas de café y de maquinarias agrícolas. Parece un contrasentido, comercialmente hablando, será un contrasentido porque los rubros no tienen nada que ver entre sí, más que hago otra sociedad. Pero lo que nos indica la ley es que si yo me voy a dedicar a 2 o 3 actividades que pueden estar conexas entre sí, las tengo que mencionar, las tengo que enumerar y determinar. ¿Estamos? Bueno, después, ¿qué más? El plazo. Vieron que las SA se constituyen por un máximo de ¿cuánto? De 99 años. ¿Sí? El plazo nos va a establecer la ley para cada tipo societario. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Vieron que eso tiene que ver con el principio de equidad. Un socio no va a poder llevar todas las ganancias y el otro soportar todas las pérdidas, sino tiene que ser una distribución equitativa. Sí puede ser que repartan las utilidades en función al aporte de capital o a la representación que cada socio tenga dentro del capital. ¿Estamos? Y las cláusulas que sean necesarias para establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí. Las cláusulas de disolución también pueden estar establecidas. Después, van a ser nulas las que tengan que ver con que alguno de los socios reciban todos los beneficios o se los dé a alguno de ellos, que es lo que estábamos hablando recién, que el socio capitalista se le restituyan al socio capitalista se le restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos, que se aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales, y que la totalidad de las ganancias pertenezcan al socio o socios sobrevivientes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda con esto? Esta es la parte general de lo que tiene que ver con las sociedades, ¿sí? Vamos a mirar acá un poquito. Nosotros acá vimos el concepto, los elementos generales, cuáles son la tipicidad, la nulidad, el contrato social, los elementos generales que tiene que tener la Constitución y las distintas clasificaciones de las
sociedades las vamos a ver ahora, ¿sí? Por eso les digo, les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Sí. Lo que no se da en clase no entra en el parcial. Eso ya saben, ¿no? Bueno, sí entra en el recuperatorio. La parte del artículo 11 de la ley el artículo 7 dice que, hablando de la labor, que Sí. también dice que se prevé solo la forma de implementar material que afectará para soportar la pérdida y Claro, si no se establece la manera en el contrato de soportar las pérdidas y se dice que las ganancias se van a dividir, por ejemplo, entre dos socios 50 y 50, esta va a ser la forma de soportar las pérdidas. ¿Sí? No. Claro, si tenemos dos socios, ¿sí? Y en el contrato establecemos que el 50%, o sea, que las utilidades van a ser 50 y 50, pero no, nada decimos de las pérdidas, como que lo dejamos así a la misma nada, que dice la ley es que de la misma manera van a tener que soportar las pérdidas, ¿sí? Sería, claro, la sociedad es como el matrimonio, en las buenas y en las malas, salvo no hagas bien el contrato, ¿sí? El matrimonio, algunos tienen contrato, otros no. El matrimonio no es un contrato, por favor, ¿eh? Acuérdense. Pero funciona parecido. ¿Estamos? Bueno, parecido funciona que antes se llamaba sociedad conyugal. Una estafa. Si usted no está bien asesorado por un abogado, ustedes se van a casar, consulten con su abogado. Es así. No, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es más que un contrato porque el matrimonio es una institución de derecho público. Institución en el sentido de que es un instituto jurídico que está tutelado por el ordenamiento jurídico. Tutelado, ¿sí? Porque tiene relaciones de familia y eso es un resabio previo a la modificación del código que decía que la familia, que en realidad es así, la familia es la célula originaria, algo así decía el concepto, de la sociedad. O sea, a partir de la familia se genera la sociedad, independientemente del tipo de familia. Pero sin familia no existe sociedad. Y eso quedó como un resabio, si bien ya no está escrito en el código de Vélez sí decía. O sea, está en los comentarios. Pero el matrimonio, en la parte patrimonial, esa unión de patrimonio llamaba sociedad. Ahora se llama comunidad de bienes. Sigue siendo lo mismo, pero le pusieron un nombre romántico. Bueno, tipos societarios. Sociedad colectiva o SC, que es la sigla, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple. La que tenemos que leer, y ustedes van a leer, es la sociedad de responsabilidad limitada, que en líneas generales, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es el máximo de socios? ¿Cuál es el máximo de socios? 50. ¿Cómo se hacen, cómo se forma el capital? ¿Cómo está constituido el capital? Por cuotas, ¿sí? Cuotas, exactamente. Aporte de los socios que se identifican con cuotas sociales. Esas cuotas sociales tienen que tener 10 o múltiplo de 10. Sí, mínimo 10 o múltiplo de 10. Cada cuota social. Exactamente, claro. No, SRL. Después le digo, lo de la sociedad colectiva es la que casi nadie ocupa. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Máximo de 50, ¿cómo se llama el capital? ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es la característica principal? Que la sociedad de responsabilidad limitada lo que hace es limitar justamente la responsabilidad de los socios siempre y cuando estén dentro
las actividades dentro de la legalidad, el ataque, vamos a decir de alguna manera, de los acreedores por esas actividades que desarrolla la sociedad. Es como lo que le diferencia a la sociedad colectiva, que ahora vamos a ver. ¿Qué más tenemos en la sociedad de responsabilidad limitada? Se limita a sus aportes. ¿Cómo digamos, cuál es la característica que tiene el capital al momento de conformarse, además de las cuotas? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se aporta? ¿Cómo se integra? ¿Cuándo hay que integrar? ¿Cuánto tiempo tengo? Tienen que suscribirse en su totalidad al momento de la constitución. Ahí está. Suscribo el total del aporte de capital, pero ¿cuánto tiempo tengo para integrarlo? 2 años. 2 años. ¿Y cuál es el mínimo de integración al momento de suscribirlo? 25%. Bueno, está. Eso es lo que tenemos que saber, como el Padre Nuestro o como lo que ustedes se sepan de memoria para el examen con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Eso es básico. Después, ¿qué pasa con la muerte de los socios? ¿Qué pasa con la liquidación de los bienes? Eso tienen que saber. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. ¿En qué se diferencia la sociedad colectiva? La sociedad colectiva va a ser la sociedad que se constituye, se aporta todo el capital, pero la diferencia está en que en la colectiva los socios responden de manera solidaria e ilimitada frente a los acreedores de la sociedad. ¿Estamos? Bueno, después la sociedad en comandita simple va a ser aquella que va a dividir su capital, sus socios en socios comanditarios y socios comanditados. Esto se va a vincular con la forma de los órganos de gobierno de las, digamos, de la sociedad. Solamente los socios comanditarios van a poder ser administradores de la sociedad. A eso también en la sociedad de responsabilidad limitada, digamos, ¿qué tenemos? Socio gerente, ¿sí? Que van a ser quienes ejerzan la administración de la sociedad, y en ese sentido, de acuerdo a lo que diga el contrato social o el acto constitutivo, va a estar establecido cuáles son las facultades que tienen dentro de esa administración, si va a ser conjunta, indistinta, quién va a decidir cada cosa. Volviendo a los socios comanditarios, van a ser aquellos que van a responder solidaria e ilimitadamente, pero también van a ser quienes puedan ejercer los actos de administración de la sociedad. Y los comanditados son los que únicamente van a responder con su aporte en caso de responsabilidad de la sociedad. Van a limitar, es como un mix entre la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada en cuanto a cómo responden frente a los acreedores. ¿Sí? Es como que tenemos dos tipos de responsabilidad de socios en su responsabilidad, de acuerdo a son comanditarios o comanditados. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, después tenemos sociedad en comanditas por acciones, sociedad anónima, sociedad de capital e industria, y la sociedad unipersonal, que de acuerdo a las previsiones de la ley, únicamente poder constituirse de acuerdo a las normas establecidas para la sociedad anónima. Que esta previsión la volvió casi, ¿cómo decirles? Poco práctica, ¿sí? Porque es tan engorrosa la tramitación de una sociedad unipersonal que desalienta su inscripción. Bueno, ¿estamos? Tienen que estudiar, ¿sí? Tienen que saber. Pero en las que tienen que hacer foco es en la SRL y en la sociedad anónima. Vamos a ver si la semana que viene el profe puede desarrollar sociedad anónima dentro de su temario para que tengan también la clase de lo que eso
sea, ¿de qué se trata? De la regulación básica, por lo menos, de las sociedades anónimas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bueno. Ay, y yo no me di cuenta que levantó la mano Grace. ¿Estás ahí? Ya se ha ido a tomar el café, el mate. Bueno. Sí. Si yo me considero que no Ujú. Sí. por lo general siempre te arman, por lo que veo, SRL, y datos, yo para decirle, bueno, que abajo por este lado vamos a hacer una cosa colectiva. Y las... Sí, hay unas preguntas. No, lo de la sociedad colectiva tiene que ver, ¿su nombre? Isaías está preguntando si en el caso que tuviera que asesorar o recomendar, sugerir algún tipo societario, ¿qué tendría que tener en cuenta para una sociedad colectiva o para cualquier sociedad? Más que nada, la idea de Claro, digamos, no es conveniente. no es conveniente, exactamente, su análisis es acertado. Digamos, ese tipo societario está previsto porque es un tipo societario que se usaba mucho antes, ¿sí? Cuando las relaciones eran impredecibles, ¿sí? Después, con el paso del tiempo, fue cayendo en desuso, pero puede ser que todavía algunos socios decidan adoptar ese tipo de sociedades y responder solidaria e ilimitadamente frente a sus proveedores, porque el patrimonio, o sea, ahí no va a tener solamente un patrimonio para responder, sino el patrimonio de los socios. Entonces, ¿qué puede pasar? El proveedor o el acreedor dice, bueno, yo al momento de otorgarle el crédito, no tengo solo el patrimonio de la sociedad, sino que también tengo como garantía el patrimonio de los socios. Le habilita un crédito. Esa podría ser una de las variables. Uh-huh. Eso que ahora un crédito es más confiable, digamos, una persona ya con colectiva. Claro, porque tiene más patrimonio, porque acuérdense, de ELPRI también. Es como que todo lo que nosotros aprendimos en ELPRI lo aplicamos acá también, porque el patrimonio que era la garantía común de los acreedores. Entonces, yo tengo un patrimonio en la SRL y tengo más patrimonios en la sociedad colectiva. Claro, pero también le conviene a la sociedad porque puede tener mayor capacidad de crediticia. Uh-huh. Pero igualmente, acuérdense que cuando nosotros hablamos de responsabilidad solidaria, si es subsidiaria, primero el acreedor va a tomar el patrimonio del deudor principal, ¿sí? Y después va a atacar al deudor solidario. ¿Sí? Porque subsidiario quiere decir que no me alcanzó con esto, entonces tomo esto también. ¿Sí? Yo le debo 100 pesos a usted. Yo le debo 100 pesos a usted, ¿sí? Y mi garante es mi garante es Fátima, mi fiadora en términos jurídicos, ¿sí? Mi fiadora, yo soy deudor principal y Fátima es la fiadora. Mi patrimonio son 50 pesos, ¿sí? Ese es mi patrimonio. Y Fátima tiene 200 pesos de patrimonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Isaías, que es mi acreedor, primero me va a atacar a mí, atacar en el sentido jurídico, ¿sí? Y me va a ejecutar mi patrimonio, estos 50 pesos. Como no alcanza a cubrir el crédito, entonces va a ir y los otros 50 pesos se los va a ejecutar a Fátima. Después Fátima me podrá iniciar acción de repetición por estos 50 pesos y bueno, verá cómo me los cobra o se peleará conmigo.
que es lo que suele pasar, ¿sí? O puede pasar que yo soy insolvente, Isaías directamente, o sea, me va a intentar insolvente, entonces le va a ejecutar a Fátima la totalidad de... Lo mismo pasa con las sociedades, ¿sí? Lo mismo, que son personas jurídicas. Entonces, si usted es proveedor de una sociedad colectiva, va a poder, es como que el deudor, que es la sociedad colectiva, va a tener el respaldo de los patrimonios societarios. Socios, mejor dicho. ¿No? ¿Entienden? Está bueno, ¿no? Esos análisis. Está muy buena su pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, atención. El tema del trabajo práctico. Ay, yo no puedo creer que no traje. Bien, no importa. Les quería mostrar cuáles son las consignas. Necesito saber cuántos grupos tenemos. Eso de que el trabajo... No, eso es aparte. No, para el trabajo que tenemos que hacer para exponer. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Están todos inscritos en el aula virtual? ¿Todos en la comisión del ECOL? Bueno, ahí, ¿será que la antigua se puede habilitar? ¿Cuál, Luciano? ¿El de la semana pasada? Bueno, le voy a avisar, profe Cecilia. El trabajo va a ser así. Primero nosotras necesitamos tener los grupos, ¿sí? Como les decíamos, lo ideal es que sean 5. Si que sean 5, entonces no hay una sobreabundancia de grupos, no les resulta tan pesado el trabajo y fomentamos el trabajo en equipo y acuérdense que si tienen alguna diferencia con su compañero de grupo, la idea es que no se rompa esa sociedad, porque el día de mañana, aunque no nos guste la cara de nuestro compañero, vamos a tener que estar ahí, ¿sí? Todo en aras del beneficio patrimonial. En fin, bueno, necesitamos saber, acá cuántos grupos tenemos. A ver, ¿quiénes forman un grupo? Levanten la mano. ¿Y ustedes cuántas son? 4. ¿Acá? ¿Cuántas son? 5. Entonces ahí son 2 grupos. ¿Allá? 3. ¿Y qué? 3 otro grupo. Entonces ahí tenemos 5, 4, 3, 12. 2. 4 grupos. Ya voy con el aula híbrida. 3, 5 grupos. ¿Quién más? 2. Son 2 nada más. 6 acá. En el aula. ¿Y cuántos son ellos? 6. Está bien. 7. El 8. Están 9. Bueno, y bueno, lo que yo les voy a pedir, que hoy es miércoles, a más tardar, para el día viernes, me mandan, les voy a anotar mi correo, igual me pueden mandar por el aula virtual porque yo creo que no le debo a nadie ningún correo. ceciliasilva@fce.unam.edu.ar, ¿sí? Me mandan al correo la lista con los integrantes de los grupos, o sea que vamos a tener más de 10. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar son consignas. A ver si se ve. No. cecilia.silva@fce.unam.edu.ar. Me mandan
en el correo nomás, no hace falta que armen un archivo, lo adjunten y envíen, ponen el nombre de los integrantes del grupo. A medida que vaya recibiendo los grupos, yo le voy a asignar un número, ¿sí? Por el orden en el que recibo. Entonces, la asignación de ese número, lo que va a hacer es determinar el tema que les va a tocar, que yo les quería mostrar porque ya tenemos los temas, pero no se preocupen, porque la semana que viene vamos a subir esas consignas al aula virtual, para que ustedes las tengan, no se les pierdan, y también la idea es armar esos grupos en el aula. ¿Entienden? El aula tiene la posibilidad de habilitar por grupos. Entonces, los unimos en grupo y vamos a ver si es posible que suban su trabajo directamente ahí. ¿Estamos? Entonces evitamos todo el papeleo. Bien. Eso es por un lado. Las consignas van a ser sobre todo el programa. No van a ser solamente sobre la parte comercial, van a ser sobre todo el programa y como les decía, a medida que van, digamos que van llegando los grupos, les vamos a ir asignando los temas. Porque ahora tema 1 es de los principios del derecho laboral y demás. A algunos de ustedes les va a tocar hacer una comparación de la reforma. ¿Sí? Va a estar bueno. Excepto lo que tiene que ver con el cálculo de los intereses, el FAL, porque la seguridad social no entra. Entonces, sí van a tener que ver si efectivamente se modificó, por ejemplo, la forma de contar la jornada laboral. Pero es fácil, es lo anterior, es una comparación sencilla. Van a ser más o menos unas consignas que van a tener que desarrollar en un trabajo de entre 6 y 10 páginas. Parece un montón, pero cuando uno se pone a escribir, después resulta que no es tan, y pueden recurrir a todo tipo de herramientas que ustedes quieran. Por ejemplo, por decirles, ¿sí? Para hacer una comparación, que puede darse también en sociedades, porque lo que vimos hoy, comparamos sociedad colectiva con SRL, y puede pasar que tengamos que comparar. Queremos utilizar cuadros comparativos, los insertamos, no hay ningún problema. Ustedes tienen amplia libertad para elaborar su trabajo. Y si por ahí no les lleva 10, les lleva 11 o 12 páginas, ningún problema, ¿sí? Eso va a depender de ustedes. La idea es que puedan armar algo lindo, que les resulte llevadero y que les sirva a estudiar. Eso por un lado, digamos. Después, en cuanto a la exposición, vamos al momento de que empiezan las exposiciones, todo para que ningún grupo tenga ventajas con respecto a los otros compañeros. Y la idea es que en las últimas semanas, o sea, ya por junio, nosotros podemos tener la defensa de ese trabajo. Van a poder tener un vocero o van a poder hablar todos, ¿sí? Porque nosotros entendemos también por ahí que las personalidades de cada uno, por ahí algunos tienen más facilidad, otros tienen menos facilidad, pero lo ideal siempre es que podamos perder el miedo a hablar, ¿está? Porque, ¿qué pasa? El día de mañana en el trabajo, o hablamos o nos pasa el tren, ¿sí? ¿Está? Muchas veces es así. Después, las situaciones particulares, si tienen algún inconveniente o algún problema, nos escriben, como ya algunos compañeros lo han manifestado, y en el caso que, por ejemplo, estén en el interior y no tengan compañero de grupo, que yo no les recomiendo, porque hablábamos la semana pasada, pueden hacer reuniones virtuales, dividirse el trabajo, escribir y se mandan, hoy en día se puede hacer eso. No hay problema, pero supongamos, o sea, lo ideal es que el día que ustedes tengan asignado, vengan acá a la clase y defiendan su trabajo, ¿sí? Si necesitan alguna constancia para
el trabajo efectivamente realizado y se tomaron una licencia y necesitan el comprobante, nosotros, o sea, la justificación le vamos a dar. Ahora, si por algún motivo no pueden venir, entonces en ese caso, excepcionalmente, se puede hacer de manera híbrida, pero van a tener que habilitar la cámara y contarnos de qué se trata el trabajo, ¿sí? ¿Está? Eso les digo, en esta situación particular que por ahí no puedan tener compañeros, no puedan formar grupo, así que ahí esas serían las alternativas a las situaciones que ya nos han planteado. Si hay alguna situación adicional, nos escriben y vemos cada caso particular. Pero el trabajo hay que hacerlo, no es que porque no puedan venir no van a defender su trabajo, ¿sí? Y por eso también les digo, lo ideal es que estén acá, entonces, si por ahí les cuesta un poco más hablar, tienen su compañero y lo defienden. Y consejo práctico, párense frente a un espejo porque les sirve para rendir también en los finales. Párense frente al espejo, háblense, tómense el tiempo, estudien, ¿sí? No pierdan, hay que perder el miedo a hablar. ¿Está? Bueno, así que esas son las directivas. Hasta el viernes a las 12 de la noche. Sí. Claro, la idea va a ser esa. No. La idea es justamente armar los grupos para que se suba un solo trabajo por grupo. Si no podemos conseguir eso, podemos encontrar la alternativa de que nos indique quién va a ser el que envía el trabajo en representación de ese grupo, y bueno, nos mandan de manera individual. La última instancia va a ser la entrega del trabajo en formato papel. Eso no, porque después por ahí venimos o se pierde, o no, justo no vino más el estudiante, entonces se quedan sin su devolución. La idea es que no tengamos papeles. Ahora, el trabajo de la SRL, eso, ¿alguien trajo? ¿Usted trajo? ¿O no? La consigna. Bueno, no nos dio el tiempo, porque este tema es muy largo.